Una democracia donde nadie sea señalado como vendepatrias o enemigo de la patria. Oye, ¿y la venta de los activos del Estado que quieres hacer, que lo acabas de anunciar el domingo? ¿Qué es eso? ¿Cómo le podemos llamar? ¿Patriotismo, nacionalismo? ¿Cómo le podemos llamar? Cuando quieres deshuesarlo al país. Voy a tomar los puntos más importantes. Dice que, porque él se refería a los 200 años de republicanismo, que según él se cumplen el otro año, lo cual no es cierto, porque el Ecuador nace en 1830, no en 1822, y nacemos pegados a una estructura política que era la República de Colombia. Pero bueno, dejemos eso de lado. Entonces dice que durante todos estos 200 años, dice, se pregunta si ha imperado la ley y la independencia de poderes. Desde luego que no, pues, Guillermo Lazo. Pero peor contigo, pues. Tú fuiste con el 7 veces sí, con tus votos y todo lo que permitieron en la Asamblea Nacional para que el Consejo de Trujillo haga lo que le venga a la regalada gana. Destituyeron a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana electos por el pueblo. A mí no me importa quién lo eligieron, pero fueron electos por el pueblo. Y el momento que respondían a una votación popular, no podían ser juzgados en un juicio político, porque se salían de la esfera del 131 de la Constitución y tenían que pedir revocatoria de mandato. Violaron la Constitución. Independencia de poderes, cuando a través de Trujillo captaron los órganos de control, captaron la Corte Constitucional, que no la podían captar, ni destituirla ni nombrar a la nueva Corte, porque violaron la Constitución. Y aparte de eso, captaron el Consejo de la Judicatura y a través del Consejo de la Judicatura captaron las Cortes de Justicia. Y entonces, independencia de poderes puede hablar otras personas, pero no tú, Lazo. Lazo, tú no puedes hablar de eso. Luego que hoy escribimos un país con históricos niveles de desempleo. Hoy recibimos un país con históricos niveles de desempleo. Que sinvergüenza. Y la ley de apoyo humanitario, que contribuyó al mayor desempleo del que ya había, que incluso flexibilizó la relación laboral, precarizó la relación laboral violando el artículo 327 de la Constitución. ¿Acaso no fue con los votos de ustedes? Luego habló de que hay que poner, que hay que hacer una condiciones y acciones para una eficiente administración libre de corrupción. Para eso necesita la fiscalización. Tú, de frente, saliste a oponerte a todo tipo de fiscalización en el gobierno de Moreno, pues, porque tú gobernaste con Moreno, gobernaste. Entonces, ¿de qué hablas? Por ejemplo, cuando se le quiso fiscalizar a la ministra Paula Romo, digo con nombre y apellido, el diputado de Creo, Roberto Gómez Alcíbar, quiso fiscalizarla. Lo votaron de Creo por intentar fiscalizarle a María Paula Romo. Cuando quisieron fiscalizar otras tiendas políticas a Richard Martínez por su obsecuente obediencia al Fondo Monetario Internacional, tú te opusiste. Y ahora nos hablas de más o menos de que hay que fiscalizar los actos del poder. ¿Cómo es esto? Si tú no lo permitiste, tú decías, por ejemplo, en el caso de María Paula Romo, que el Ecuador no puede prestarse para actos de pirotecnia, palabras tuyas, no mías. Luego dice, un país donde los culpables engordan sus bolsillos. Este es el país que hemos heredado, un país donde los culpables engordan sus bolsillos. ¿Y qué se hizo? ¿Qué se hizo para presionar que se haga justicia, por ejemplo, con todos los casos de robo en pandemia? ¿Acaso ustedes no estaban en la asamblea? Y miraban para otro lado. Miraban para otro lado. Los únicos casos que están juzgados es el de Salcedo, el del hospital de Pedernales, el de Carlos Luis Morales, que se quedó allí con la muerte de Carlos Luis Morales, en el tema de pandemia me refiero. Y el resto, que eran por centenares los casos, seguido quedando. ¿Y ustedes hicieron fiscalización? Para nada, porque estaban en el compadrazgo con Moreno. Dice, tenemos una tierra rica, pero ciudadanos pobres. Claro, pues hijito, porque hay desigualdades en la distribución de la riqueza. Es un país de clases sociales, donde no llueve igual para todos. Precisamente porque hay gente como tú y tu banco y los demás bancos que cobran tasas de interés de usura. Entonces, claro que hay ciudadanos pobres y tenemos una tierra tan rica.
¿Quién quiere emprender en nada? Pues con esas tasas de interés que fijaban, las tasas de interés activas, disímiles totalmente de las pasivas. Dice, disponemos de recursos naturales tan abundantes, pero vivimos en medio de la pobreza. A ver, disponemos de los recursos. Primero, no se explotan como se deben explotar. Porque si al Estado le cuesta producir un barril de petróleo con la empresa estatal, en este caso Petroecuador, le cuesta producir un barril de petróleo de $17. A las empresas extranjeras, por producir el mismo barril se les paga $36 en promedio. Entonces, claro que disponemos de recursos naturales, pero vivimos en medio de la escasez porque les damos la carne a las transnacionales, porque ahí tendríamos mejores ingresos para el Estado. Segundo, no le damos el dinero suficiente a Petroecuador para que invierta y de esa manera levante la producción. ¿Con qué cifra cerró el gobierno de Moreno? Con menos de 500,000 barriles diarios, cuando la meta del gobierno de Moreno era producir 740,000 barriles diarios. Y viene el tema, ¿cuántos quieres tú producir, Guillermo Lazo? Que ya lo anunciaste además, 2 veces lo vienes anunciando, que quieres subir la producción 1 millón de barriles. Pero la pregunta del millón es esta, 1 millón de barriles, de los cuales, ¿cuántos quieres pasar al sector privado? Porque puedes producir 3 millones si quieres, o 4 o 5, si te dan las reservas, que no te dan. Pero el tema no es que subas la producción, sino en manos de quién esté la renta. Porque si va a estar en manos privadas, el que se va a llevar en la carne van a ser las empresas privadas. Entonces, ¿crees que no entendemos lo que estás diciendo? ¿Por qué teniendo un suelo tan fértil nuestra economía no produce bienestar para quienes más la necesitan? Porque no hay control de precios, entre otras cosas. Porque esa ha sido una de las exigencias de los empresarios, de las cámaras. No más Estado. Por eso tenemos una superintendencia de control de poder del mercado que no controla precios. Y al productor, al verdadero productor, no le llegan los precios que debe tener por producir los alimentos. Y a nosotros los consumidores tampoco nos llevan los precios justos, porque en la mitad está la intermediación. Y es que nuestros gobernantes nos han fallado. Bueno, claro nos han fallado, comenzando por tu tío, Galo Lazo, Galo Plaza Lazo. Ahora sabemos que es sobrino de él. Es pariente Ni del tampoco, expresidente. sí, eso ya salió. Y ahora entiendo una cantidad de editoriales, por ejemplo, José Ayala Lazo ha venido hablando a favor de Guillermo Lazo todo este tiempo, ya parece que ha sido primo, pero recién cuentan. Ni tampoco han sabido aprovechar los ingentes recursos que la naturaleza nos ha dado. Claro que podemos aprovecharlos, pero siempre que no tengamos un cerebro que no nos permite pensar. Por ejemplo, sencillo como esto, hay que explotar el petróleo del ITT, porque la producción petrolera actual está cayendo aceleradamente y necesitamos sustituir esa producción con nueva producción. Sencillito. Entonces, le meten el cuento de que no, es que lo que pasa es que hay contaminación ambiental. La contaminación ambiental no está en la producción petrolera, está en el consumo de combustibles. De tal manera que así no explotaríamos el ITT, ni los campos petroleros. Vamos a poner un ejemplo que los cerramos a todos. Lo único que vamos a hacer es consumir combustibles importados. Pero la contaminación va a ser igual, porque al momento de prender un carro o una industria, es cuando se contamina, no en el ITT. Esto no lo vas a entender nunca, Guillermo Lazo. Pero además hay otro tema. Uno de los pocos sectores de la economía que le pueden dar recursos frescos a la economía es el sector petrolero, pero siempre que esté en manos del Estado. Pero no cuando se quieren llevar Sachap, se quieren llevar Coca Payamino, se quieren llevar Ispingo, la carne del oriente ecuatoriano. Entonces, luego habló del caudillismo, pero él también es un caudillo, pues. Cuando no se consulta las bases y dice yo soy el candidato, es un caudillo, pues. Él se lanzó de candidato hace 3, 4 años. Desde ahí viene diciendo yo seré el candidato. Entonces ya se acabó. Pues, ¿qué tienen que discutir en Creo? Que el candidato es Lazo y punto. Luego dice, este es increíble. Comienzan por no acumular, da una lección, dice, comience por no acumular más poder en la figura del presidente, porque la experiencia dice que quienes buscan todo el poder luego terminan buscando clemencia por los crímenes que ocurren cuando ese poder se les va de las manos. A ver. Me voy a ir sin entrar al fondo de lo que dices, porque te estás refiriendo a Correa. Te estás refiriendo a Correa.
Pero, ¿qué es lo que pasó con el acuerdo que tú firmaste el 6 de mayo? ¿Qué pasó con ese acuerdo? Ese acuerdo lo firmaste tú y tu gente, tu bloque, y los círculos de poder te hicieron que te retires del acuerdo. Pero el acuerdo era justamente para impunidad, pues. Entonces, el acuerdo era para lo que tú llamas aquí clemencia. Entonces, mejor olvídate del tema, pues no lo menciones. Porque si tienes un problema allí, no lo menciones porque quedas mal. Quedas mal porque tú te prestaste a firmar eso. Y después te la sacaste como mago con TikTok y de aquí y de más allá y mejor yo estoy con el pueblo y no sé qué. Pero firmaste, pues. ¿Acaso Nebot no te dijo que a Nebot le dijiste, que él que tú estás, Lazo, estás dispuesto a cumplir en lo que respecta a la elección de Henry Kronfle como presidente, pero que el resto ya no estás dispuesto a cumplirlo? Y por eso Nebot te decía, ¿por qué? Si tú diste la palabra, si lo firmaste a través de tus delegados. Entonces no venga a vendernos la idea de que alguien pide clemencia cuando él estaba firmando la clemencia. Nosotros, dice, nos mantendremos fieles a los estrictos márgenes que dictan las leyes. Qué hermoso. Pero no te atienes a los estrictos márgenes que dicta la Constitución, pues no. No voy a abundar ya más en ese tema. A eso no te sujetas. O sea, la Constitución para quién. ¿Con qué votos se aprobó, por ejemplo, que la nueva Junta de Política y Regulación Monetaria y la nueva Junta de Política y Regulación Financiera sea nombrada por la Asamblea Nacional, cuando el artículo 303 de la Constitución dice que la política monetaria y financiera es de competencia exclusiva de la función ejecutiva? Violación constitucional a plena luz del día. Y te vas a mantener fieles y estrictos a los márgenes que dictan las leyes. Pero si acaban de violar la Constitución con los votos de creo. En tantas cosas que violaron la Constitución. Luego, una democracia donde nadie sea señalado como vendepatrias o enemigo de la patria. Oye, ¿y la venta de los activos del Estado que quieres hacer, que lo acabas de anunciar el domingo? ¿Qué es eso? ¿Cómo le podemos llamar? Patriotismo, nacionalismo, ¿cómo le podemos llamar? Cuando quieres deshuesarlo al país. Y entonces, luego dice que no hay democracia sin participación. ¿Y qué hiciste con el Consejo de Participación Ciudadana a cargo de Trujillo? Coartaron el derecho de participación. Tanto que a los electos miembros del Consejo los votaron a la calle sin que exista norma constitucional que lo permita. Luego me estoy saltando cosas. Dice, esto es de fondo, esto parece que es así nomás. Dice, sabemos que no nos equivocamos porque las democracias desarrolladas, primero, no hay democracias desarrolladas. El concepto democrático es un concepto político, social, y el desarrollo tiene que ver con lo económico fundamentalmente y también lo social. Parece que son lo mismo, pero no lo son. Dice, no se han equivocado. Lo que quiere decir es que los grandes países, los países más poderosos, no se han equivocado. Oye, Guillermo Lazo, no lees nada. ¿Cuál fue la crisis del 2008? La crisis del neoliberalismo, pues, del consenso de Washington. Y eso lo admitieron las grandes potencias. Y si no, sí debes tener a alguien al lado para que te diga qué pasó el 3 de abril de 2009 en la reunión del Grupo de los 20 en Londres. Cuando Gordon Brown dijo colapsó el consenso de Washington y tomaron una cantidad de medidas para controlar a los agentes del mercado. Entonces no es que no se han equivocado, se equivocaron, pero de una manera burda. Y de ahí para acá ellos ya no entran a ese modelo neoliberal, pero sí nos lo venden a nosotros un modelo que ya no sirve para ellos. Luego dice, por más grande que sea la presión para reemplazar nuestra aún débil institucionalidad con la violencia de los gritos, dice que él no va a ceder a la violencia de los gritos porque hay que respaldar la débil institucionalidad. A ver. La Corte Constitucional hace pocos días, cuando tiró al tacho de la basura el reglamento de uso de la fuerza, ratificó la vigencia del artículo 98 de la Constitución que habla del derecho a la resistencia. Necesitas asesoramiento, leer, no solamente dar discursos ahí candorosos. O sea, el derecho a la resistencia es un derecho constitucional que nadie se lo puede quitar a nadie. Nadie se lo puede quitar. Y no solamente el derecho a la resistencia, sino que te voy a leer
el considerando, uno de los considerandos que está en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, no está en el manifiesto del Partido Comunista tal, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice, considerando esencial que los derechos humanos, y el derecho humano es muchas cosas, derecho a la vida, que no te maten porque estás en una manifestación, por ejemplo, que no te vuelen los ojos a pretexto de lanzar bombas lacrimógenas, que tengas una calidad de vida, que tengas acceso a la salud, a la educación y etc. cosas. Dice, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, quiere decir por un régimen que no sea autoritario, a fin de que el hombre no se vea compelido, o sea, obligado, al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Entonces, no, entonces estás contra la violencia de los gritos, la paz de los sepulcros para los próximos 4 años. Nadie protesta, nadie grita, pues en tu gobierno van a haber más gritos que en cualquier otro gobierno. Fíjate que ni siquiera tienes apenas 24 horas de posesionado, ya tienes un paro por el tema de los combustibles. Entonces, ¿qué crees? Que el tema es tan sencillo como amordazar a la gente. Que debe haber un equilibrio entre el crecimiento económico y la justicia social, estoy de acuerdo. Pero tienes que ponerlo en práctica. Pero tú no lo vas a poner en práctica porque tú estás a favor del crecimiento económico, no de la justicia social. La justicia social no te interesa. Con tu ministro de Economía que te dice que va a poner impuestos a los que ganan de $550 para arriba, te va a importar. Y con ese nivel de desempleo, que tú mismo lo reconociste. En el Ecuador, 7 de cada 10 personas de la fuerza laboral del Ecuador están en la informalidad y en el subempleo y en el desempleo. Eso es justicia social. ¿Y cómo lo vas a generar? Con una ley de apoyo humanitario que quieres precarizar la relación laboral. ¿Para qué? Para bajar los salarios y de esa manera dar costos de producción a los productos de exportación para que el Ecuador sea competitivo internacionalmente, pero para que nos muramos de hambre dentro del Ecuador. Yo te hablo castellano. Luego, que no haya dudas, nuestra intención no es minimizar al Estado, sino maximizar su capacidad para servir a los más pobres. No es su intención minimizar al Estado. Cuando estuviste con Yaco Pérez dijiste no más Estado. Ahora como que alguien te lavó las orejas y dijo, ve, ponga foto, no es su intención minimizar al Estado. Pero ¿sabes qué? El Estado tiene 4 poderes de modalización que te dice la doctrina del derecho. Poder de gestión, de control, de regulación y de sanción. Entonces, eso se tiene que ejercer, controlar, no que los agentes económicos del mercado caminen a sus anchas. Otro punto de encuentro, dice, será la erradicación del hambre. Sí, en Ecuador lo que funciona es el sálvese quien pueda. Después se comienza a hablar del tema climático. Él no entiende el tema climático. Él no entiende el tema climático. Y no entiende mucha gente en el Ecuador. La gente en el Ecuador anda más perdida que pingüino en Bolivia en el tema climático. El otro día nomás se le salió publicado un artículo hermoso en uno de los periódicos por un científico, en el cual decía, el futuro de la Tierra es convertirnos en un país de hielo, en un planeta de hielo. O sea, estamos yendo, lo que dicen los rusos, más a una glaciación que a lo que están diciendo. Pero la gente come lo que le ponen en la mesa. Luego dice que está comprometido a crear empleo. Claro, comprometido a crear empleo cuando votaste a la calle a la gente con los votos de creo. Y que desde ya, dice, los convocamos a iniciar sin miedos la reactivación económica. Pregunta Guillermo Lazo, ¿con qué tasas bancarias? Con las que han tenido todos estos años. ¿Con eso quieres reactivar la economía? Para que todo el mundo trabaje para los banqueros. ¿Con eso quieres reactivar la economía? Mientras como país no podamos ayudar a los más pobres, este gobierno no podrá ayudar a los más ricos. ¿Qué es lo que estás diciendo? Es un concepto profundo este concepto. Que es una frase que no es de él, es del presidente Kennedy. Que es más o menos, si quieres dinamizar la economía, crea liquidez. Porque cuando la gente tiene dinero, que algo le sobre a más de comer, de vivir, de vestirse, entonces comienza a gastar en una cantidad de cosas adicionales. Y entonces va a los almacenes, compra cosas y dinamiza la economía. Pero vas a dinamizar la economía poniendo impuestos a la gente que gana de $550 para arriba. Vas a dinamizar la economía para que ayudar a los más pobres
para que ayuden a su vez a los más ricos. Es una contradicción, hijo. O sea, si no lo entiendes, ahí está, para que lo veas. Después nos convence con esto, que esto va dedicado a los jóvenes. Dice, las 2 últimas décadas han sido de una época de maravillosos cambios tecnológicos. Y después hace un juego de palabras tratando de vender una idea. Dice, en el Ecuador nos decían que ya debíamos encerrarnos, o sea, dentro del país, que debíamos hacer más difícil nuestro talento, que nuestro talento salga y competir en el mundo. Entonces, a ver, una cosa es la tecnología. Por ejemplo, un celular. Con un celular y con un satélite, yo puedo este rato, el mismo programa que estamos transmitiendo, de pronto hay alguien en Italia que lo está siguiendo. Eso es tecnología. Pero la globalización es un concepto económico, no tecnológico. Y nos quieren confundir que tenemos que globalizarnos. No, tenemos que internacionalizarnos en lo que es lo tecnológico, la comunicación. Pero globalizarnos es abrir las fronteras para que los más ricos vengan y hagan la fiesta con el Ecuador. ¿Que podemos vender más bananos? Sí, pero nos van a vender lo que es y lo que no es. Porque este país no produce ni agujas de coser. Entonces no es un tema de que abramos las fronteras porque hay 7.400 millones de personas que nos van a comprar lo que es y lo que no es. Hoy el Ecuador abre sus puertas al comercio mundial, a la Alianza del Pacífico. ¿Vas a violar el artículo 422 de la Constitución? Porque la Alianza para el Pacífico es un tratado internacional. Se llama Acuerdo Marco de la Alianza para el Pacífico y tiene un protocolo que es parte del acuerdo en el cual el Ecuador se comprometería a tratados al arbitraje internacional mediante un tratado. Lean el artículo 422 de la Constitución. Entonces, ¿en qué lío te vas a meter? ¿Vas a poder salir de eso? En algún momento te tiran la muerte cruzada y terminas nuevamente en el Manso Guayas. Entonces, no es tan sensible. Luego, estoy tratando de saltar lo más que pongamos. La democracia y la búsqueda del tratamiento pacífico y en derecho de estas diferencias. No, la democracia no es el tratamiento pacífico de las diferencias, es vivir en democracia. Porque la democracia no es hincarse de rodillas pidiendo que los derechos que están consagrados en la Constitución se respeten. Entonces, por eso planteas el tema de la cultura del encuentro. Nunca más, dice casi al final, concentración de funciones en un organismo dependiente de la voluntad de una persona. ¡Qué sinvergüencería! ¿Qué fue lo que dijo Moreno cuando pidió que el pueblo vote porque en votación popular se elijan los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue el que nombra a todos los órganos de control en el Estado? Que dijo que esto no puede estar en manos de pocas personas, que el pueblo es el que tiene que elegir. El pueblo los eligió, vieron la composición de los miembros del Consejo, no les gustó y fueron y los destituyeron. Los destituyeron porque tenían los votos y punto. Entonces, no quieres concentración de funciones en un organismo dependiente de la voluntad de una persona. ¿Pero de quién quieres que dependan? Y aquí me acuerdo de Roldós, que de esto me estaba olvidando. Roldós tiene una frase que nunca la debemos olvidar. Cuando él veía estos pactos sucios que siempre se hacen en la política, les llamó a la derecha del Ecuador. Y la derecha del Ecuador eran los social cristianos. Todavía no había creo. Después ustedes los parieron y son un apéndice de más o menos de la misma tendencia. ¿Qué era lo que decían? Los patriarcas de la componenda. Esa era la frase de Roldós. ¿Por qué no citaste esa frase pues en tu discurso? Los patriarcas de la componenda que son ustedes. Luego dice, en los últimos 42 años de nuestra democracia se otorgó roles protagónicos al Estado y al mercado. Sí, pero en los últimos 20 años, más o menos, 25 años, los roles protagónicos se los han entregado al mercado más que al Estado. Y de lo que se trata es que el Estado vuelva a adquirir su rol protagónico, porque el Estado nos defiende a todos, en teoría está por sobre el bien y el mal. Y bueno, hasta ahí lo dejo para no dilatar más tiempo, pero más o menos es un discurso que no responde a la verdad de los hechos, con una cantidad de sofismas, pero que ojalá lo cumpliera.
Porque de entrada con lo que declaró, que además es que es increíble lo que declara, según el diario Primicias, yo cito el diario, para que más bien Lazo mañana no me venga Lazo después a decir que estamos diciendo cosas que no son. Si se equivocó el diario Primicias, no yo. Yo leí el diario Primicias. Dice que el tema de las refinerías, dice que ingresan 300,000 barriles a las refinerías para ser procesados y que se producen 110,000 barriles. ¿Cuál es tu ministro, hijito? ¿O no sabes las cifras? La capacidad instalada para procesar en la refinería del Ecuador, en las 3 refinerías, son 175,000 barriles. 110,000 Esmeraldas, 45,000 Santa Elena y 20,000 Xuxubindi. 175,000. Pero por la deficiencia de Moreno, hicieron caer la capacidad de refinación a 153,000 barriles. Entonces no es que estamos procesando 300,000, sino 153,000. Comenzando por allí, no le pegas una con las cifras. Comenzando por allí. Tal vez una de las cosas más jocosas de todo este tema es, al final dijo, yo voy a ser el presidente de un Estado laico. Y me parece bien, pero juró sobre la Biblia el desempeñar sus funciones. Sobre una Biblia. Entonces, entiéndanlo, pues, al hombre. Jure sobre la Constitución, pero no se jure sobre la Biblia. Yo no tengo nada contra la Biblia, por si acaso. Pero sea coherente.